Finalmente llegamos al léxico. La instrucción es: escoge del recuadro la palabra más adecuada al contexto de la oración. ¿Ya? Vamos a leer la oración y después vemos las palabras. A ver, dice ahí: siempre muestra un trato con las personas, hijo mío. El padre recomienda un trato al hijo que debe dar a las personas. Ese trato pues debe ser lo más amable posible. Ahí ponemos la palabra amable, ¿no? Cordial, atento. Claro, por supuesto, afable. Afable es un término oculto de amable. Es lo mismo, sino que de uso oculto, ¿no? La afabilidad, la amabilidad. 2. No pude comprarme ese auto porque me resultó demasiado. Si no pudo comprarse ese auto, un auto tiene pues un costo, ¿no? Un poco elevado. Entonces, tendría que ser un sinónimo de caro, costoso, ¿no? No pude comprarme, ¿no? Entonces, ahí la respuesta sería, claro, la palabra oneroso. Oneroso, costoso, también es un término oculto, ¿no? 3. El alumno debe estar a las preguntas del profesor. Claro, debe estar dispuesto a contestarse, ¿no? Y si está hablando de ese estado anímico predispuesto a contestar las preguntas del profesor, tiene que estar atento. Entonces, ¿cuál sería? Debe estar presto. Claro, presto, ¿no es cierto? Rápido en la respuesta, ¿no? Atento. 4. Todos opinan que su observación en la asamblea fue una observación. Ya, hay una asamblea, una reunión, ¿no? De miembros, y se supone que cada uno tenía derecho a voz y voto. Entonces, en esa asamblea dice que su intervención, ¿no? Su observación, la intervención que fue, ya, fue adecuada y no adecuada. Ahí tiene que ser. ¿Fue qué cosa? Pertinente, ¿no? Pertinente es oportuna, adecuada al momento, ¿no? 5. Ulises pudo llegar a Ítaca. ¿Ya? Se habla de dos personajes emblemáticos en los poemas homéricos. En la Ilíada, el personaje principal, Aquiles, que destaca por su valor, por su coraje. Y Ulises en la Odisea por su astucia. Gracias a esa astucia pudo regresar, ¿no?, a su isla Ítaca. Entonces, ¿cuál te habla de astucia? Lo hemos visto, ¿eh?, en la primera parte de precisión semántica. ¿Te acuerdas o no? Claro, taimado, la primera palabra, ¿no? El taimado Ulises pudo llegar a Ítaca, ¿no? Engañó al cíclope Polifemo, no cayó en las redes de la ninfa Calipso, no sucumbió a los encantos de la maga Circe, ¿sí o no? ¿No? Hay que leer la Odisea, un libro muy, muy importante, muy interesante, ¿ya? Entonces, astucia, taimado, ¿no? Sagaz, sagaz. El siguiente, 6. Persona es opuesta a persona veraz. Ya, la persona veraz es la persona que dice la verdad. Y la que dice la mentira, ¿qué cosa es? Una persona mendaz, por favor. Mendacidad, no mendicidad. Mendacidad, mendicidad son parónimos. Parecida escritura, parecida pronunciación, significado diferente. Mendicidad, cualidad de mendigo. Mendacidad, cualidad de mentiroso. O sea, mendaz, sino veraz. 7. Por su actitud inmadura, sus compañeros lo califican de una actitud inmadura, o sea que no corresponde a la edad que tiene, ¿no? Imagínate un joven de 20 años comportándose pues como un niño de 8. Es absurdo, ¿no? Entonces sería una conducta que pueril. Lo pueril es relativo a lo infantil, ¿sí? Al pueril, no ha madurado. En el siglo XVI se produjo el de la Iglesia Católica. El siglo XVI, pues, ¿no? Lutero en Alemania, ¿qué pasó? Dio las famosas dietas de Worms, o sea, se separó de la Iglesia Católica, ¿no? Encabezó el movimiento protestante. En Francia, Juan Calvino. En Suiza, Zwinglio, ¿sí o no? Entonces se origina el movimiento. Hay una ruptura del movimiento católico. Entonces el movimiento protestante se origina ahí. ¿Qué ocurrió en el siglo XVI en Europa? El cisma de la Iglesia Católica, el gran cisma de la Iglesia Católica, ¿no es verdad? Ahí está, cisma, división, separación, discordia. 9. Tu indiscreción hizo a esos enamorados, a tu indiscreción, ¿qué fue con el chisme? Una pareja justamente discutió. ¿Por qué? Por un chisme, un comentario. Entonces, indisposición. ¿Cuál sería? ¿Hizo qué? Hizo malquistar. ¿Malquistar qué cosa, profe? Enemistar. Enemistar. Malquistar y enemistar. Ahí está. La 11.
las murallas de Troya resultaron para los griegos, tú sabes, pues, ¿cuántos años duró la guerra de Troya? Está comprobado, ¿eh? No es literatura. Bueno, se estudia la Odisea en literatura, pero los arqueólogos han demostrado que los hechos que narra la Ilíada tienen un fundamento real, existió. Entonces, 10 años duró esa conquista de Troya, 10 años. Pero si no hubieran apelado los griegos al caballo de Troya, nunca hubieran vencido a los troyanos. ¿Por qué? Porque las murallas eran pues tremendas. Entonces, las murallas de Troya resultaron, ¿qué cosa? Inexpugnable. Pugnar, ¿no? Luchar. Inexpugnable, que no se puede vencer, no se puede derrotar, ¿no? Ajá. Inexpugnables. Y 12, los argumentos de la defensa fueron, para la fiscalía, fueron deleznable. Deleznable quiere decir algo inconsistente, ¿no? Que no tiene pues la suficiente contundencia, ¿no? Fueron desbaratados totalmente esos argumentos por la fiscalía. ¿Listo? Segundo grupito. Dice allá, se hallaba en un sinfín de problemas. Sinfín quiere decir una cantidad determinada de algo. O sea, tenía innumerables problemas, innumerables problemas. ¿Se hallaba qué? Se hallaba atribulado, puede ser porque atribulado existe, pero hay una mejor. ¿Se hallaba qué cosa? Sumido. Sumido es como totalmente sumergido en problemas, ¿no? Como abatido por problemas, ¿no? Agobiado de problemas. Entonces sería la sumido, ¿no? Siguiente, por el momento solo tiene un trabajo por el momento, o sea, un trabajo que no es fijo. A veces sí, como que tiene cachuelos, ¿no? A veces sí, a veces no. O sea, tiene un trabajo eventual, ahí pones eventual, ocasional, ¿no? Muy de vez en cuando. Desde su escondito logró a su enemigo. Allá estaba escondido, estaba agazapado, ¿no? Estaba oculto. Y desde ahí pudo ver a su enemigo. ¿Cuál te da idea de avistamiento? Pudo atisbar, ¿no? Atisbar es ver con cierto cuidado, espiar, aguaitar. Eso es atisbar. Ahí pones atisbar. Es el trabajo de los bomberos. Hace un momento vimos los bomberos. ¿Qué tipo de trabajo tienen? Tienen un trabajo encomiable, si lo vimos allá en la primera parte de la práctica. Encomiable, digno de elogio, digno de alabanza. Entonces, loable, ahí pones loable, es un sinónimo, ¿no es cierto? Plausible, también digno de aplauso, de reconocimiento. Es un cargo de carácter, allá, la ocupación, la labor que él tiene es de carácter, ¿qué carácter? De carácter vitalicio, o sea, a perpetuidad, ¿no? Siempre va a ser en ese cargo, ¿no? Por ejemplo, la doctora Marta Hildebrand, ¿no? Ahí está viva todavía, pero ya retirada de su actividad porque ha quedado invidente. Entonces, ella es secretaria perpetua de la Academia de la Lengua Española, filial Perú. Filial Perú, ¿ya? De por vida. Vitalicio, ¿no? Se solicitó un profesor en literatura oriental. Oye, cualquiera no conoce a cabalidad de literatura oriental, pero querían una persona que domine el tema. Entonces, ¿cuál sería? Se solicitó un profesor versado, entendido, ¿no es cierto? Que tiene conocimiento en literatura oriental, versado. El atleta llegó a la meta. Un atleta, pero un atleta se supone que una maratón, imagínate, 30, 40 kilómetros. Llega pues totalmente desfallecido, agotado, cansado. Entonces, ¿cómo llegó el atleta? Llegó, que te hable de ese estado, ¿no?, físico, exánime, ¿no? Ex fuera, ánime, alma, ¿no? Como decir ya, con la lengua afuera, ¿no? Exánime, ¿no? Totalmente exhausto. Se encuentra por la muerte de su madre. ¿Cómo se encuentra? Perdió a su madre, evidentemente se encuentra muy triste, se encuentra atribulado, acongojado, ¿no? Muy triste. No puedo ni con la mentira ni la irresponsabilidad. Ah, ya, yo no tolero ni la mentira ni la irresponsabilidad. O sea, no puedo transigir, también es una palabra, retroalimentación, lo vimos en la primera parte, transigir, ¿no? Tolerar. Claro que decíamos su actitud intransigente, intolerante, dogmática, ¿no? Pero transigir es tolerar, permitir. Dice, tiene como sinónimo la indiferencia o el desagrado. ¿Qué palabra tiene como sinónimos la indiferencia o el desagrado? La palabra displicencia, ¿no? Le pidió algo y lo contestó con displicencia, o sea, como con desprecio, así como incomodidad, con desagrado, ¿no? Displicente, ¿no? Como que desprecia. Me gusta contemplar él a la orilla del mar. ¿Qué me gusta a la orilla del mar? Contemplar él cuando el sol se oculta, en ese momento, se pierde de vista en el horizonte. El oculto.
ocaso, muy bien. Crepúsculo también es su sinónimo, ¿no? Cuando el sol se oculta, se pierde de vista. ¿Ya? Y finalmente, lo que me cuentas, francamente, me resulta inverosímil. Lo vimos hace un momento. Me resulta inverosímil. Increíble, pues, ¿no? Que aparentemente verdad, pero ¿no? Inverosímil. Perdón, verosímil es lo que aparenta verdad. Inverosímil, que resulta totalmente increíble. Bien, jóvenes, de esta manera estamos terminando esta clase. Nos vemos para la próxima. Gracias.